Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que estamos por compartir y esperamos que sea de mucha bendición para ti. Quiero darle la bienvenida acá a su casa. Gracias por venir, gracias por pararse de esa cama, sacudirse la flojera y por disponer de su tiempo y de su corazón para escuchar este mensaje que creo que viene de parte de Dios y de verdad espero que pueda ser de ayuda para ustedes y si no es ahorita, en cualquier situación de su vida en el futuro. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero yo de vez en cuando voy manejando por la autopista y me imagino que esos camiones que están llenos de troncos, de tubos, se va a soltar uno y cae encima del carro. No sé si a ustedes les pasa esa típica escena de película, es Destino Final, exacto, la gente que la ha visto. O no sé, esos ventiladores de techo a mí siempre me han inquietado porque siento que en algún momento el ventilador se va a caer, me va a caer encima y me va a decapitar. Pero bueno, gracias a Dios no ha pasado. Y resulta que nosotros tenemos esta capacidad de imaginarnos escenarios que son críticos, catastróficos y que van a acabar con nosotros. Pero especialmente, no necesariamente cuando vas manejando, sino también cuando ocurren cosas negativas en tu vida que te hacen pensar de que de verdad todo se va a terminar. Es decir, ocurren estas cosas que pintan un futuro demasiado negativo. Y fíjense que yo estuve leyendo en uno de estos días sin luz en mi casa de que los científicos de la Universidad de Cornell encontraron de que el 85% de las cosas que nosotros nos imaginamos nunca ocurren. Esas cosas negativas que nosotros nos imaginamos que van a pasar, nunca pasan. Y el otro 15% restante, 12% son cosas que pasan y tú manejas, no acaban contigo, no acaban con tu vida. Entonces, bueno, pudiéramos verlo en su totalidad de que el 97% de las cosas que nosotros pensamos negativos realmente nunca ocurren. Y eso no quita de que nos imaginemos escenarios terribles y situaciones catastróficas en algún momento de nuestra vida según las situaciones que nos estén pasando y sobre todo cuando vivimos algo que tiene un pronóstico muy negativo. Y yo te voy a ejemplificar esto con una anécdota mía. Aparte de tocar el bajo en la banda, que todo el mundo sabe que es el instrumento más importante, por supuesto, y ser el esposo de una maravillosa mujer de la que acaban de ver que le dio la bienvenida, también tengo una empresa de motores eléctricos de uso industrial, ese tipo de cosas que está en todos lados, pero no mucha gente sabe qué es. Y por allá en el 2021 me llega una notificación del CENIAT de que tenían que entregarme unos papeles. Me dijeron, mira, ven, te tenemos que entregar unos papeles, recibe y tienes que traer el sello y firmar. Y yo dije, bueno, seguramente es algo de rutina, es algo normal, es algo que le pasa a todas las empresas, pero cuando me dan los papeles era una notificación de ser fiscalizado. Si usted tiene una empresa en Venezuela, usted sabe que la fiscalización del CENIAT es como presentar un examen y salir raspado el 99% de las veces. Y si no tiene una empresa o si tiene una empresa y nunca la ha fiscalizado, hermano, vamos a orar hoy por ti para que nunca te toque ese mal momento, ¿ok? Bueno, yo recibí los papeles, dije, bueno, voy a entregar solo a la contadora, súper asustado, pero ya en ese momento yo tenía un viaje cuadrado para Colombia con unos amigos, incluido en esos amigos también estaba mi esposa, que en ese momento no estábamos casados. Y bueno, yo me fui para Colombia, aquí se quedó la contadora recogiendo todos los papeles y se quedó con mi socio que tenía una pierna fracturada y estaba de vacaciones. Entonces, él se quedó como pendiente, pero de afuera, igual estaba de reposo. Pues bueno, yo estando en Colombia, me llama la contadora y me dice, Ángel, ya salió la resolución de la fiscalización. Nos toca una multa de $60,000 aproximadamente $60,000 por unas cosas que estaban en la contabilidad, no estaban correctas y bueno, también igual mucha gente sabe que en los negocios en Venezuela es complicado tener una contabilidad perfecta. Pero bueno, eran unos años pasados, el monto ascendía a un monto muy alto, $60,000. Y yo les digo algo, para ese momento $60,000 para mí era un montón de plata. No quiere decir de que ahorita no sea, ahorita también es mucha plata, pero en ese momento era perder esos $60,000 representaba perder mi negocio, perder mi capacidad de producir el dinero, de traer el pan a mi casa, perdía un proyecto por el cual yo tenía años trabajando. Es decir, era una situación bastante catastrófica para mi vida, de que esta gente me hubiese puesto esta multa de $60,000 y yo no hubiese podido pagarla. Entonces yo digo, bueno, pero ¿de dónde saco $60,000? Y le dije a la contadora, lo primero que se me ocurrió, le digo, pero ¿y si no pagamos qué pasa? Bueno, te van a embargar. Y yo dije, ¿y qué me van a quitar? O sea, realmente no me pueden quitar algo que cueste esa cantidad de dinero que están buscando, más que las cosas de la empresa, que ya era bastante malo, pero bueno, ok. Y le dije, ay, bueno, o sea, si no tienes el dinero para cubrir la deuda, me dice, bueno, puedes ir preso. Y yo dije, ay, ya la cosa se puso grave. Porque yo realmente, bueno, y ya yo estaba en Colombia, estaba por allá fuera del país, entonces empecé a pensar, Dios mío, perdí la empresa,
qué terrible esto, ahora cómo hago, yo estoy aquí en Colombia, mejor que me quedo por acá, si no me meten preso, que metan preso a mi socio, que por lo menos lo pueden conseguir, que tiene la pierna fracturada, no sé, se compadecen de él porque está con la pierna ahí convaleciente. Y dije, nada, me voy a quedar por acá. Pero realmente yo me imaginé de que esto iba a ser algo que iba a acabar con mi método de sustento y con mi vida. De verdad que era algo para mí muy grave. Y creo que a nosotros se nos pueden presentar estas oportunidades en donde el futuro se ve muy negro. Y nosotros la vemos como una situación catastrófica. Por eso yo he titulado este mensaje Escenarios Catastróficos. Ahora, estas son cosas que nos pueden pasar a todo el mundo. Y capaz tú dices, bueno, a mí no me están fiscalizando, yo no estoy viviendo por eso. No estoy pasando por eso. Sí, pero una situación catastrófica para ti puede ser un diagnóstico médico. Para ti también puede ser un desacuerdo con tu pareja que tú crees que es irreconciliable y que pinta hacia un divorcio. También puede ser unos números rojos en tu compañía. Ver que viste la contabilidad y estás a pérdida por varios meses. También puede ser, no sé, la situación del país, puede ser una situación catastrófica. Tal vez la situación de los servicios, no sé. Hay muchas cosas que te pueden despertar este tipo de mentalidad donde tú no ves la solución y donde tú ves el futuro. De hecho, ves que realmente lo que te va a pasar es negativo en el 100% de las veces. Y nosotros nos nublamos, estas situaciones nos nublan la capacidad de ver soluciones reales a nuestro problema. Ahora, el mundo nos pinta unas soluciones bien extrañas a estas situaciones catastróficas, ¿ok? Y una entre muchas, les voy a comentar de dos que solemos tomar, porque digo solemos porque a mí también me ha pasado, ¿no? Y la hacemos de dos maneras. Una es la hipervigilancia. Es decir, como estás en esta situación, yo que estoy en la fiscalización, bueno, empiezo a hablar con otra gente. No, a mí también me han fiscalizado y me quitaron no sé qué y me hicieron no sé qué más. Y entonces, bueno, cuando estás en unos problemas con tu pareja, empiezas a leer datos en internet de personas que se divorcian. Es como que, bueno, 9 de cada 10 divorcios terminan, de 10 matrimonios terminan en divorcio. Entonces nos llenamos de esta cantidad de información negativa porque nosotros pensamos, y sobre todo yo soy muy culpable de eso, les confieso, pensamos de que mientras más recopile información de lo que me está pasando, más capacidad tengo para resolverlo, lo cual es una mentira. Al final tú te terminas metiendo tanto en el problema que no puedes ver más allá. Y la otra manera que la gente suele resolver este problema es ignorándolo. Y dicen, bueno, realmente voy a evadir esto, tengo este problemón encima, pero no me voy a preocupar. Tengo este problemón encima con las finanzas de mi compañía, pero bueno, yo voy a seguir viviendo como que si la vida me está dando, bueno, plata pareja. Me voy a seguir endeudando, voy a seguir gastando irresponsablemente. Tengo este problema con mi esposa, con mi pareja, y en vez de resolver el problema con ella, me voy a buscar a otra persona, porque evidentemente la respuesta está en otra persona, no en la pareja. O tal vez este diagnóstico médico y nosotros le damos vueltas y vueltas y vueltas para ir al doctor. Y al final todo esto termina agravándose. Pero evadir el problema no lo va a resolver, amigos. Eso nunca resuelve nada. Ahora, hay una cosa que sí nos dice la Biblia que es bastante claro. De que en medio de ese problema, aun cuando tú te sientas solo y desamparado, Dios siempre ha estado contigo. En cada paso del problema. Y es increíble como nosotros tenemos esta visión, esta como memoria selectiva, que justo en esos escenarios catastróficos a nosotros se nos olvida que Dios ha estado con nosotros y se nos olvida de la cantidad de veces que Dios nos ha sacado de ese problema, de esos problemas o de mayores. Pero en ese momento lo más importante es lo que yo estoy viviendo, porque estoy enfocado en lo que estoy viviendo. Y nosotros se nos olvida lo grande y lo maravilloso que ha sido Dios y que siempre ha estado con nosotros. Y algo que ejemplifica muy bien esta historia es una historia que aparece en Marcos 4, del 35 al 41. Es esta historia que aparece en varios evangelios donde los discípulos de Jesús están con él en una barca y Jesús están cruzando el mar de Galilea y Jesús se acuesta a dormir y los discípulos están allí y le sobreviene una tormenta. Empiezan unos vientos fuertes y dice que se movía la barca y se empezó a meter agua. Y yo me imagino a esos discípulos ahí en un mar frente a una tormenta y dicen, nada, nos morimos. Se desesperaron y dice la Biblia que en un momento despiertan a Jesús y le dicen, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y yo quiero que se detengan un momento a pensar esto, como que no te importa que nos ahoguemos. Ya va, esta gente había visto a Jesús hacer cosas maravillosas, estaban conviviendo con él, sabían quién era él y sin embargo ellos dieron por hecho que se iban a ahogar, porque creo que es bastante válido despertarlo y decirle, hey Jesús, estoy súper asustado con lo que está pasando, hay una tormenta ahí, ayúdame, tengo miedo, para la tormenta o qué sé yo. Pero nosotros
en esos escenarios tan catastróficos, nosotros solemos dar por hecho que todo va a terminar mal. Así como los discípulos despertaron a Jesús y le dicen, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? Bueno, Jesús se para con sus palabras, detiene el viento, detiene la tormenta, y los discípulos al final se hace una pregunta muy, muy interesante, que creo que es importante que tú mantengas esta pregunta durante todo el mensaje hasta el final, y sobre todo si no eres de la casa, porque esta pregunta, si ya tú tienes años viniendo, tienes años conociendo el Evangelio, tú sabes, o te puedes tener muchas respuestas a esta pregunta, pero yo quiero que tú hoy dejes eso un ratito a un lado y te quedes con esta duda hasta el final del mensaje. Los discípulos se preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta las olas lo obedecen? ¿Quién es este hombre? Hoy vamos a darle respuesta a esa pregunta y le vamos a dar una muy linda respuesta. Y en medio de tu tormenta, Jesús está allí contigo y tiene el poder de calmar las aguas. No hay ningún problema que sea demasiado grande, ninguna situación que sea demasiado catastrófica, ningún problema que sea demasiado irresoluble que supere el poder de Dios. Y de eso es que tenemos que entrar en conciencia, y eso es el viaje que quiero que tengamos el día de hoy en el mensaje que gracias a ustedes vinieron a escuchar. Ahora, hablando de momentos desafiantes y críticos, quiero contarte una historia que aparece en un libro que a mí me sorprendió mucho realmente. Yo fui la primera vez que lo leí, me sorprendió porque parecía como una novela. Es el libro de Esther. No sé si usted lo ha leído, y si usted no lo ha leído ningún libro de la Biblia, yo le recomiendo que lea ese, porque es como medio novela, hay plot twist, hay cosas interesantes, y estoy seguro que usted va a salir con otra visión de ese libro después que escuche este mensaje. Ahora, para hacerles el cuento corto, hacerles un resumen, porque esto de verdad todo es una tramoya, resulta que en ese momento el pueblo judío estaba bajo el dominio de los persas, y este rey persa llamado Jerjes había dictado un edicto para que un día en específico, 7 de marzo, todos los judíos iban a ser eliminados. Todos iban a ser eliminados a causa de que un judío llamado Mardoqueo, si usted va a tener un hijo, buen nombre para ponerle a su hijo Mardoqueo, él se había negado a inclinarse frente a un alto funcionario del rey llamado Amán. Ahora, este Amán era descendiente de un pueblo que había tenido un conflicto con el pueblo de los judíos hace muchos años. Por allá en Primera de Samuel nosotros podemos encontrar esta historia donde Dios le dice a Saúl que elimine al pueblo de los amalecitas. Bueno, de estos amalecitas es descendiente Amán, el mismo funcionario del rey, que era un hombre con mucho poder. Pero ahora, este judío Mardoqueo no era cualquier judío. Este judío Mardoqueo tenía dos cosas bien importantes que también quiero que se acuerden allí. Habían dos cosas importantes de él. Uno, Mardoqueo era el tío de la reina Esther. Era la reina principal de las consortes del rey, era la favorita, era la que él había escogido y era su interés principal amoroso. Entonces no era cualquier judío, no era cualquier persona. Lo otro que es interesante de Mardoqueo es que Mardoqueo estando sentado en las puertas del palacio, había escuchado que unos eunucos, una gente que estaba cercana al rey, estaban preparando un complot para matarlo. Y él dijo, bueno, no sé, yo como soy el tío de la reina, le voy a hacer a la reina ahí, mira, preparando un complot contra el rey. Y ella le dijo a sus funcionarios y pudieron condenar a muerte a estos eunucos, salvando la vida del rey. Entonces, básicamente Mardoqueo le había salvado la vida del rey, pero como él era rey, posiblemente no se enteraba, la gente no le decía, y dijeron, bueno, nada, nunca le avisaron que era específicamente Mardoqueo el que lo había salvado. Entonces, bueno, ahí están esas dos cosas. Uno, Mardoqueo era el tío de Esther, y segundo, Mardoqueo le había salvado la vida al rey sin él ni siquiera saberlo. Ahora, para los judíos, este edicto significaba la eliminación, la muerte, o sea, que acabaran con ellos. Y capaz para nosotros un edicto puede ser lo que les dije de los escenarios catastróficos. Puede ser un diagnóstico médico, puede ser una amenaza de divorcio, una ruptura en tu relación, puede ser cualquier cosa, un desalojo, una pérdida de un empleo, cualquier cosa que termine pintándote un escenario muy negativo y seguramente negativo en tu vida. Ahora, no quiere decir de que porque tu situación actual sea negativa, eso no va a dictar el resultado. Eso tenemos que tener la confianza y la certeza de que nuestro presente no va a dictar negativo, no necesariamente va a dictar nuestro futuro, porque Dios siempre es el que tiene control. Ahora, en esta historia tan interesante podemos conseguir cosas prácticas que aprender de cómo tratar cuando nosotros estemos transitando, y si tú estás transitando por uno de esos escenarios complicados y difíciles,
Pues bueno, te voy a traer unas cosas bien prácticas que puedes hacer. 3 cosas prácticas para poder afrontar esos escenarios negativos. ¿Quién está conmigo? ¡Ey! Pero ustedes se quedaron dormidos. De nuevo, ¿quién está conmigo? Sirvió tu método. Estoy aprendiendo. Sí, los regaños siempre funcionan. Sí, yo cuando estaba, yo no soy tan viejo, pero cuando estaba chiquito los profesores decían que la letra a golpe entraba. Entonces, bueno, creo que... No, mentira, eso no es así. Ahora, si usted está en un escenario complicado, yo lo primero que le llamaría a hacer es ayunar. Ayunar, ¿ok? Usted me dice ayunar, pero el problema mío no es el sobrepeso, no es ese tipo de ayuno, hermano. Resulta que ayunar, efectivamente, una manera de ayunar es dejar de comer. Pero no es el único ayuno. De hecho, para ponerlos en contexto de este tipo de prácticas, yo estaba viendo un documental de National Geographic con mi esposa acerca de una gente que ayunaba como por 5 días. Y ellos decían de que en ese tiempo unas células que llamaban células zombies se morían en nuestro cuerpo, que eran las células que nos envejecían y nos enfermaban y células cancerígenas. Si tú quitas todo ese alimento del cuerpo durante una cantidad de tiempo, esas células se mueren. Alexander, no me vayas a matar. Eso lo decía el documental, no lo sé, es decir, estoy repitiendo lo que dice el documental. Pero lo cierto es de que el ayuno que yo les estoy invitando a hacer en estas situaciones negativas es el ayuno de las cosas que no les hace bien, el ayuno de las cosas que no les ayuda. ¿Y qué cosa no les puede ayudar? Precisamente lo que nosotros estábamos hablando antes, el exceso de información negativa. Si usted tiene algo médico, amigo, no se meta en Google a buscar qué es. Si usted hay dolor de cabeza, cáncer de cerebro, a todo el mundo le ha pasado. Es que no es una fuente y ya va. Y la otra, la inteligencia artificial, ya va. La inteligencia artificial no está facultada para resolver sus problemas de pareja, se los voy diciendo una vez. No es que, ay, mira, me dijeron esto, ¿qué le respondo? O sea, porque al final no es lo que le va a resolver. Usted debería ayunar de todas esas cosas que usted cree que le están haciendo bien, pero realmente no les están haciendo tan bien. Ahora, no te estoy diciendo, hay un poeta llamado Thomas Gray que decía que la ignorancia es dicha. Yo no te estoy diciendo que empieces a ignorar todo y que te vuelvas un ignorante de las cosas que estás viviendo. Simplemente te estoy diciendo de que no te enfoques en esa hipervigilancia y en esa búsqueda constante de cosas para tú intentar resolver el problema por ti mismo. Entonces, al final, nosotros, en medio de nuestro problema, en medio de nuestra situación catastrófica, nos rodeamos de gente que nos dicen, no, sí, es que él, no, sí, es que tú tienes, no, sí, es que la situación del país. Y bueno, evidentemente, la otra cosa que tenemos en contra hoy en día es el algoritmo de las redes sociales. Yo estoy casi seguro de que ese algoritmo, eso no es de Dios, hermano. Eso le puede terminar mostrando a usted un montón de cosas que no es necesario que usted vea en el momento que las va a ver. Entonces, ayune de esas cosas, deje esos círculos tóxicos negativos, esa negatividad excesiva, esa positividad tóxica, esa positividad en exceso que lo que hace es pintarle de que, bueno, realmente entonces yo me estoy ahogando en un vaso de agua. No, es que yo no quiero invalidar su problema. La idea es que usted empiece a identificar en medio de la situación que está viviendo cuáles son el conjunto de cosas que no me está ayudando, que no me está aportando, que no me está haciendo bien y empezar a retirarlas. Ahora, yo les dije ayuno, ¿no? Pero el ayuno no solamente de alimento, porque si usted solo deja de comer, lo que va a hacer es bajar de peso. Yo le estoy diciendo de que ayune en el sentido de sustituir una necesidad del cuerpo por algo que le hace bien a su alma. Entonces nosotros vamos a sustituir todas esas cosas que nos hacen daño y que vamos a empezar a poner en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Es la palabra de Dios, es el mejor alimento. Es lo que realmente te puede alimentar en esos momentos de desesperación. Amigo, en ese es el momento en el que te tienes que aferrar de la palabra de Dios. Conocer sus verdades, conocer sus promesas y tener la fe de que son verdad, de que todas las cosas, todas las promesas que salen en la Biblia para ti son una verdad y son un sí y un amén. Y entonces de eso es lo que te tienes que empezar a abrazar en tu momento de crisis. Y decía el mismo Jesús cuando ayunó 40 días en el desierto, que se consiguió con el enemigo y le dijo, hey, pero convierte esa piedra en pan, tú que tienes hambre. Y Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa certeza de que esa palabra de Dios es el alimento que nuestra alma necesita en los peores momentos. Y no alejarse de eso, porque al final
tenemos esta idea errónea de que Dios no interfiere en nuestros asuntos, que Dios no se encarga de lo nuestro, y justo lo pensamos en cuando estamos peor, en nuestros momentos de crisis más complicadas. Nosotros pensamos que Dios no está ni cerca, que Él está ocupado de otras cosas. Pero amigo, te puedo asegurar que el Dios que yo creo, el que tú crees, siempre ha estado contigo, siempre ha estado a tu lado. Ayuna de las mentiras del enemigo y empieza a alimentarte de las verdades de Cristo. Esa es la verdadera manera de hacer un ayuno efectivo, porque si no, simplemente estamos evadiendo e ignorando las cosas. Ahora, ¿por qué te digo el ayuno? En medio de este problema que tenía el pueblo judío, Mardoqueo le dice a la reina, a su sobrina: hey Esther, ¿sabes qué? Hay un edicto nos van a eliminar a todos. Y él habla con el rey. Tú que eres la reina, habla con el rey. Y ella le dice: mira, si yo voy ante el rey sin ser presentada, me matan, sin ser llamada. Él la tiene que llamar antes de ella poder presentarse. Y entonces él le dice: bueno, pero igual, mi reina, nos vamos a morir todos. Si vas o no vas, es más o menos lo mismo. Entonces ella como que cae en conciencia. Y dice la Biblia que le dice a su tío: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, o sea, en el pueblo donde estaban, y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver el rey. Si tengo que morir, moriré. Dirían los chamos de ahora: si el que tenga miedo a morir, que no nazca. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal cual como Esther le había ordenado. Y saben, en esta historia, todo este pueblo ayunando juntos, en comunidad. Y todas las doncellas y Esther y Mardoqueo, todos estaban ayunando. Y yo creo fielmente de que en medio de ese ayuno, Esther entró en perspectiva de quién era ella. Ella, bueno, pero ya va, si yo soy la reina, yo soy la escogida del rey, si yo soy la favorita, su interés amoroso, porque yo tengo miedo de ir a hablar con él. Ella entró en perspectiva, en medio de capaz de dejar de percibir o de alimentarse de muchas cosas negativas, de capaz el poder, lo terrible que pudo haber sido el rey persa en ese momento, y de sus ejércitos, y del peligro que ellos estaban corriendo. Ella pudo haber entrado en perspectiva ahí, pero si yo soy la reina y yo tengo el favor del rey, ¿por qué no hablar con él? Y es lo que quiero que hagas tú en tu momento difícil de tu vida. Entra en perspectiva que tú eres escogido por Dios, que Dios conoce cada cabello de tu cabeza, y que tú eres favorecido, que eres un hijo de Dios, y que Él siempre está contigo. Entra en esa perspectiva para que tú realmente puedas resolver. Y a esa es la verdad que yo quiero que tú apuntes, y es de la que quiero que te alimentes. Ahora, ya después que tú ayunaste, bueno, ya entra en perspectiva: yo sé que soy un hijo, soy favorecido, ya Jesús venció, para la gloria de Dios, toda la cuestión. Ok, llegó el momento de actuar. Ya después de que el ayuno y alimentado con la palabra de Dios, ha llegado la hora de actuar, pero con sabiduría. Para cada caso que está pasando, pues hay una solución diferente. Bueno, siguiendo con esta historia, Esther, como sabía que aparecerse antes del rey, bueno, era complicado, pero tenía idea de que era la favorecida, pues se acercó igual. Y venció el miedo y se acercó a él y le dijo: rey, quiero hablar contigo. A lo que el rey le respondió: pídeme lo que quieras y te lo daré, así sea la mitad del reino. O sea, le salió súper bien. A lo que Esther contestó: si al rey le agrada, venga el rey con Amán, es decir, con este señor alto funcionario que quería eliminar a los judíos, hoy al banquete que prepararé para el rey. Y bueno, fíjense, hay 3 cosas importantes que yo quiero que saquemos de este pedazo, de esta parte de la historia. Fíjense que ella se acerca al rey, ¿sí? Ella vence el miedo, vence la certidumbre que ella tenía de que iba a ser muerta, que iba a ser, iba a terminar muy mal esa situación si se presentaba, y ella dejó atrás ese miedo y se abocó a buscar las soluciones. O sea, ella actuó, después de estar en perspectiva, actuar. Entonces, en medio de tu situación complicada, yo te llamo a actuar también, a buscar las soluciones reales. Ya después que tú hayas filtrado tantas cosas, es como, ya va, ¿cuál es la solución real de mi problema de salud? Bueno, si es con el corazón, es el cardiólogo. Si es problema de sobrepeso, con el doctor aquí de la bariátrica. Es decir, ¿cuál es la verdadera solución a mi problema? Y caminar, dar pasos a pesar del miedo,
A pesar de todas esas cosas que estamos creyendo que son ciertas, que nosotros creemos que son ciertas, que van a ser negativas, a pesar de ese miedo, empezar a caminar hacia la solución, que fue lo primero que hizo Esther. Y se atrevió a hablar con el rey. Y fíjense que le salió excelente. Esther estaba dentro de ese grupo de personas del 97% de las cosas negativas que nos imaginamos no ocurren. Y eso me pareció muy interesante, que ella buscó la manera de resolver con el rey. Lo otro que pudiéramos aprender de este pedazo, de esta parte de la historia, es que ella ofreció, le dijo, hey, ven a un banquete, no sé si ustedes me siguen, pero ven a un banquete, el rey con Amán, con su esta persona que era el enemigo de la historia, vengan a un banquete. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué un banquete? ¿Por qué no le dijo de una vez ahí, si ya está hablando con el rey? ¿No le hubiese dicho, hey rey, nos van a matar a todos, ¿será que me puedes ayudar? Y algo que yo creo que es importante que nosotros aprendamos, que es que en medio de nuestras situaciones catastróficas, no olvidemos nuestra capacidad de ser generosos. De ser generosos, de poder darle a los demás, de poder ayudar. Porque el único que tiene el problema no eres tú, amigo. Todos estamos transitando por cosas, a mayor o menor medida. Y entonces es posible que tú, cuando estés en tu momento de crisis intensa, pienses de que tu problema es más grande que el de los demás. O pienses de que como tú tienes un problema, todo lo que tú eres y lo que tú tienes que estar abocado a resolver tu problema. Y yo quiero decirte, eso va en contra de lo que Dios dice para nosotros. Y es que en ese momento es que nosotros tenemos que recordar ser generosos, lo importante que es darle a los demás, lo valioso que es sentirse útil y lo increíble que es poder dar, porque siempre hay mejor posición en dar, hay mejor posición en dar que en recibir. Entonces, si estás en ese momento difícil, recuérdate de dar, recuérdate de ayudar a tu amigo, recuérdate de escuchar al que lo necesita. No te olvides de poder dar, porque igual eso también termina trayendo sus frutos. Y lo tercero es que me llamó mucho la atención, es que bueno, ya va, si Amán era el que tenía el problema con los judíos y ella iba a resolver era con el rey, ¿por qué lo invitó al banquete? ¿Por qué lo invita al banquete? Y ahora, muchas veces nosotros le corremos a la confrontación de los problemas cuando estamos tratando de resolver. Como que queremos resolverlos, pero no queremos confrontarlos. Es como que bueno, yo siento de que yo soy muy favorecido de la relación del matrimonio que tengo. Venía hablando con mi esposa de que nosotros realmente somos muy buenos amigos. Pero en medio de ser buenos amigos, hemos tenido que pasar por un montón de conversaciones incómodas que no queríamos tener. Y posiblemente si yo no hubiese tenido, o ella no hubiese tenido la valentía de tener esa confrontación, no tuviéramos la relación que tenemos hoy en día. Y es súper importante que tú dejes el miedo también a tener la confrontación, a enfrentarte a la consulta médica, a enfrentarte a esos números negativos y darte cuenta de que lo que estás haciendo con tu empresa no está resultando. Enfrentarte al hecho de que capaz en la vía que llevas tus negocios no es la vía correcta. Enfrentarte a que posiblemente hay cosas negativas que tienes que decirle a tu pareja y ella a ti, y escucharlas con sabiduría. Entonces la confrontación no es algo que nosotros siempre debamos evitar. Siempre no podemos evitar la confrontación. Ahora bueno, este banquete se da. Esther le vuelve a preguntar al rey en el banquete. El rey le dice, bueno, Esther, ya, muy sabroso el arroz con pollo, pero ¿y la pregunta? Le dice, en medio del banquete le vuelve a preguntar, y Esther le contestó, mi petición y mi más profundo deseo es que si he logrado el favor del rey y si al rey le agrada conceder mi petición y hacer lo que le pido, le ruego que venga mañana con Amán al banquete que prepararé para ustedes. Entonces explicaré de qué se trata todo este asunto. Y es como, bueno, el rey me imagino que, pero es un segundo banquete. Y yo leyendo la historia decía, pero ya va, ya los tenías ahí. Él te dijo que te iba a dar todo el reino. Ya, pero ¿por qué no le dijiste de una vez que te resolviera? Y fíjense algo. Los biblistas, yo estuve investigando acerca de por qué Esther no le preguntó directamente al rey, no le pidió ayuda en ese momento al rey. Y aun cuando ella se sabía favorecida, dicen los biblistas que es posible que estaba rodeada de muchos símbolos paganos y que ella pensaba de que en ese momento Dios no estaba con ella. Y que ella necesitaba tener la certeza que Dios está con ella en ese momento. Cosas que nosotros sabemos hoy de que no hay ningún lugar a donde Dios no iría para buscarte. No hay ningún lugar donde Él esté, donde tú estés, que Él no esté. Ahora, lo que sí pudiéramos extraer de esta parte de la historia es que toda solución tiene su tiempo. Toda acción tiene su momento correcto. Y hay que pedirle a Dios sabiduría. Y dice la palabra de que si tú pides la sabiduría, se te dará en abundancia. Hay que saber en qué momento actuar y en qué momento hacer cada cosa.
Y una de las cosas que es muy frecuente es que nosotros en un momento de mucha rabia, pero es como, yo tengo la rabia y yo necesito hablar ahorita. Y yo le he dicho a mi esposa y hemos estado, hey, si tú estás molesta y yo estoy molesto, no es el momento para hablar. Nosotros no vamos a resolver estando molestos. No vamos a resolver nada porque lo que vamos a hacer es empezar a hablar y yo voy a decir cosas que te van a herir a ti y tú vas a hacer cosas que me van a herir a mí y al final no estamos resolviendo nada porque, como les digo, en esos momentos tan intensos de dolor no logramos resolver. Y esto también me habla a mí mismo. No crean que este mensaje es para ustedes nada más. Esto me habla a mí mismo porque yo soy bastante impaciente y muchas veces digo, pero Señor, ¿hasta cuándo se va a arreglar el problema de la luz? Y yo quisiera que se arreglara hoy, ayer, pero las cosas no pasan. Y al final la solución que tengo que yo quiero tomar, voy a salir a comprar un inversor, voy a salir a comprar no sé qué. Y es en medio de la desesperación que no tomas las decisiones indicadas. Entonces pídele a Dios sabiduría, porque yo no puedo decirte en qué momento vas a tomar cada paso, pero pídele a Dios siempre. Pídele al Espíritu Santo, dame tu sabiduría e indícame en qué momento es que yo tengo que tomar la decisión correcta para resolver el problema que estoy viviendo. Entonces, entender que cada cosa tiene su tiempo. Ahora, bueno, termina este primer banquete, salen todos, el rey se va para donde duerma, se va Amán también, y caminando Amán, saliendo del banquete, se encuentra en la puerta del palacio a nuestro amigo Mardoqueo. Y como Mardoqueo no se inclinó ante él, ni le mostró miedo, esto lo desesperó de tal manera que se llenó de rabia y se fue a su casa, invitó a sus amigotes y a su esposa y le dijo, ay, yo soy un hombre demasiado poderoso, yo tengo mucho poder, tengo dinero, tengo influencia en el reino. Y le dice, sin embargo, todo eso no vale la pena mientras vea al judío Mardoqueo sentado allí a la puerta del palacio. Y hoy quiero llamarte a la reflexión y que te preguntes a ti mismo, ¿cuál es tu Mardoqueo el día de hoy? ¿Cuáles cosas estás ignorando que eres profundamente afortunado? Y algo pequeño que ni siquiera te influye mucho en la vida puede estarte afectando. ¿Dónde está ese problema familiar? ¿Dónde está ese rencor? ¿Dónde está esa falta de comunicación con tu pareja, con tus amigos? ¿Dónde está esa cosa tonta que no valía la pena pelear y que aun cuando somos afortunados, que tenemos muchas cosas, que Dios nos ha dado demasiado, nosotros seguimos enfocados en el mismo problema que ni siquiera nos afecta tanto? Porque ¿en qué afectaba que Mardoqueo viviera? ¿En qué afectaba que Mardoqueo no se inclinara ante Amán? Era simplemente un problema de ego. Y les digo algo, desde el conocimiento, nuestro ego nos puede llevar a sitios muy, muy negativos. Y nos puede terminar metiendo en unos problemas que no teníamos que haber transitado simplemente por el hecho de que nosotros queremos que las cosas sean como nosotros querramos y que la gente haga lo que nosotros queramos que haga, y las cosas no funcionan de esa manera. Y enfrascarnos en ese tipo de problemas nos puede terminar generando situaciones catastróficas. Ahora, esta gente, como era bastante, retorcida, en esta reunión su esposa y sus amigos le sugieren levantar un poste afilado de 23 metros para empalar a Mardoqueo. Es decir, él no se inclina, yo lo voy a matar de la peor manera, de la manera más deshonrosa y dolorosa. Entonces se había diseñado un instrumento para matar a Mardoqueo y para quebrar su espíritu y para humillarlo. Entonces ahora habían dos problemas en nuestra historia. Primero, el pueblo judío iba a ser eliminado. Y segundo, Mardoqueo iba a morirse de la peor manera. Y les digo algo, escribiendo este mensaje me acordaba de mi hermana que me decía que los problemas son tan cobardes que nunca llegan solos. Y esto es verdad. Pareciera que hay cosas, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero parece que cuando las cosas malas empiezan a pasar, como que empiezan a pasar en trencito, como que vienen todas juntas. Y les digo, no importa que tanto se acumulen en los problemas, no importa. Dios está obrando en los corazones, en las situaciones y en todas las circunstancias para que esas cosas que tú ves muy negativas terminen resultando a tu favor. Él está trabajando en cada cosa, aun cuando tú no veas, aun cuando el escenario se vea muy negativo, aun cuando se vea muy oscuro, Dios está trabajando para tomar esto que tú estás viendo como algo negativo y terminar transformándolo en algo que te traiga vida y que esté a tu favor. Así que bueno, ya ayunamos, ya sustituimos las mentiras del enemigo por las verdades de Cristo. Ya
actuamos con sabiduría, hicimos lo que teníamos que hacer, nos acercamos a la solución. Ya hicimos lo que estaba de nuestra parte. Y tomando un mensaje que dio el pastor Alejandro hace unas semanas, Dios a veces quiere que nosotros hagamos cosas con Él, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y dejar que Dios haga la suya. Entonces ya después que tú actuaste y que hiciste, queda solamente confiar en que Dios está contigo. Tener la fe, la certeza, o sea, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así yo no veo que Dios está actuando en el momento, porque capaz en esta situación ellos ni tenían idea de que Dios estaba actuando para que todo saliera bien y estaban súper asustados porque, bueno, Mardoqueo se iba a morir, el pueblo iba a ser eliminado y prácticamente no había solución a lo que estaba viviendo. Sin importar qué tan catastrófico se ve ahorita, confía en que Dios puede hacer cosas maravillosas hasta con lo más terrible y puede traer vida donde se pensaba que habría muerte. Ahora, siguiendo esta historia de Esther, una noche antes del segundo banquete, el rey estaba que no podía dormir. Estaba dando vueltas, prendió Netflix, no había nada. Se metió en Amazon Prime. No quiso ver Betty la Fea. Y en un momento llamó a uno de los empleados y le dijo: hey, necesito que me leas algo para quedarme dormido. Pero yo también cuando leo me quedo dormido. Le dijo: bueno, léeme algo para escuchar a ver si me duermo. Y este hombre, este empleado sacó un libro y le dijo: bueno, voy a leer las crónicas del reino. Y cuando abrió le dice: había una vez el rey Jerjes que lo iban a traicionar unos eunucos y el judío Mardoqueo lo salvó. Es decir, en ese momento el rey se enteró: Mardoqueo fue el que me salvó. ¡Wow! Increíble. Manda a llamar a Mardoqueo. Y mandan a llamar a Mardoqueo y le dice: oye, gracias hermano, que genial, gracias a ti no me mataron. Y toma esta ropa, y toma este anillo, y toma esta posición, y eres ya alguien que me salvó la vida. Y el rey lo recompensó por haberlo salvado la vida, lo honró. Entonces, bueno, se van a este segundo banquete, ya con Mardoqueo elevado por el rey por haberle salvado la vida. Y en este segundo banquete, finalmente la reina Esther le hace la petición a el rey. Le dice: si he logrado el favor del rey y si al rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean liberadas de la muerte, pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey. ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa?, preguntó el rey Jerjes. ¿Quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? Esther contestó: ese malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo. Amán se puso pálido del miedo delante del rey y de la reina. Es decir, estaba descubierto. Como decimos aquí en Venezuela, se cayó con lo terrible. Imagino, bueno, la desesperación de Amán en esa situación. Dice la Biblia que el rey salió del cuarto molesto, estaba demasiado furioso. Y en ese momento, Amán, viéndose desprotegido, corrió hacia donde estaba la reina Esther sentada en un banco y se lanzó sobre sus piernas suplicando que lo perdonara, suplicando que le perdonaran la vida. Decía: hey, perdóname, yo no sé qué le pudo haber dicho. Y en medio de esa súplica y de todo de ese problema, el rey vuelve al cuarto y ve a Amán tirado a las piernas de Esther, intentando que le perdonara. El rey no identificó de que estaba pidiendo perdón, pensaba que la estaba atacando. Dijo: está atacando a la... ay no, y tú de paso vas a atacar a la reina en mi cara. Y se llenó de rabia. Y entonces aquí viene el mayor plot twist de la historia. Luego Arbona, uno de los eunucos del rey, dijo: Amán ha levantado un poste afilado de 23 metros de altura en el patio de su casa. Tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó del rey de ser asesinado. Que atraviesen a Amán en ese poste, ordenó el rey. Entonces atravesaron a Amán con el poste que había levantado para Mardoqueo y la furia del rey se calmó. Entonces, este hombre Amán había diseñado un plan para matar a Mardoqueo. Y al final, a Mardoqueo se le fue dado el anillo del rey. Esther se le encargaron todos los bienes que eran de Amán, que eran un montón. Y bueno, ya Mardoqueo se salvó, ya no lo van a matar. Pero todavía queda el problema del edicto del rey, que iban a ser los judíos eliminados el 7 de marzo. Y en ese tiempo, un edicto del rey no podía ser revocado, no había manera de revocarlo. La única manera era que el rey hiciera algo a favor, es decir, pusiera otro edicto
para ayudar a la persona o para cambiar la situación. Entonces el rey dijo, bueno, vamos a hacer algo. Sal y dile a todos los judíos que el 7 de marzo van a ser eliminados. Pero ellos tienen la posibilidad de defenderse y todo lo que ganen en la guerra, todos los botines de guerra van a ser de ellos. Todas las cosas que ellos ganen en sus victorias les van a pertenecer a ellos. Y entonces este pueblo judío se preparó para la guerra, se preparó para la lucha. Y ese glorioso 7 de marzo, todos los judíos vencieron a todos sus enemigos y pasaron de ser un pueblo condenado a la muerte a ser un pueblo bendecido, a ser un pueblo próspero y a ser un pueblo con un montón de cosas que no tenían antes. Y qué increíble, porque Dios tiene el poder para que pasemos de condenados a favorecidos. Pensamos que estamos condenados a un diagnóstico médico, estamos condenados al divorcio, estamos condenados a la quiebra, estamos condenados a la situación del país, estamos condenados a vivir sin luz todo el tiempo. Nada de eso es definitivo, amigo. Nada de eso. Dios tiene el poder de cambiar esa situación. Y no solo sacarte de la situación. O sea, no solo fue que el pueblo judío terminó una situación sin esa muerte. No fue que solo lo salvó de ser eliminado. Fue que terminó favorecido. ¡Qué increíble! Porque esta gente realmente iba a morir. Y fíjense, Dios tiene la capacidad de sacarte de tu problema y de convertirte en favorecido también. En medio de la situación más increíble, en medio de tu escenario más oscuro, Dios puede hacer eso porque Él tiene el poder para hacerlo. Y yo, escribiendo este mensaje, te cuento que experimenté lo mismo por allá en el 2019. Yo pensaba que estaba condenado, a muchas cosas. En el 2019 fue el año del apagón nacional. Yo tengo una empresa que vende motores eléctricos. Evidentemente nadie quería comprar motores eléctricos. La gente decía, ¿pero para qué si no hay luz? Entonces mi empresa financieramente quebró. Al quebrar mi empresa, los ahorros que yo tenía en dólares, el país se dolarizó, como muchos de ustedes saben, cuando hubo el apagón nacional se dolarizó el país. Y todo lo que era en bolívares antes subsidiado se empezó a pagar en dólares a un precio mucho más alto. Como no estaba vendiendo nada, la empresa estaba quebrada, lo único que tenía era ahorros. Todos esos ahorros se fueron comiendo hasta el momento donde le debía 5 meses de alquiler a la persona que me estaba alquilando el apartamento en ese momento. Y aparte de eso, casi finales del 2019, la relación que había mantenido por 2 años y medio con una persona y me había proyectado a algo increíble, terminó de la manera más estrepitosa posible. Y yo decía, como el meme, ya no aguanto más. Decía, Dios mío, ya no aguanto más. Pensaba realmente que eso iba a acabar conmigo. Y empecé a tener estos pensamientos de muerte. Empecé a soñar de que, no sé, que estaba en mi velorio. Era súper fuerte. Y yo dije, esto me condenó a ser una persona que quebró una empresa. Me condenó a ser una persona que le va mal en el amor. Y me condenó también a ser una persona que está mal en su finanza, a estar mal en su economía. Y alguien en ese momento me habló de Cristo. Alguien me habló de Dios, yo me empecé a acercar a Él. Empecé a leer de Jesús, empecé a leer la Biblia, empecé a asistir a la iglesia, empecé a llenarme de su palabra. Dejé de tantas cosas negativas y me empecé a caminar hacia la solución. Y hoy por hoy en día pasé de estar condenado a tener una empresa quebrada a estar favorecido a una empresa que ha duplicado su facturación en solamente 2 años. Pasé de tener 5 meses de alquiler viviéndolos y no tener prácticamente para comer a tener una estabilidad económica, gracias a Dios. Y pasé de estar condenado a fallar en esa relación a tener a la esposa más maravillosa del mundo. Dios transformó todo eso que era para muerte en vida. Y así como dijo Jesús, vino a traer a mi vida y en abundancia. Y yo sé que Él puede hacer lo mismo por ti. En ese cambio de circunstancia donde Mardoqueo terminó muriendo, donde Mardoqueo terminó venciendo y su enemigo terminó muriendo, y una situación diseñada para el exterminio terminó trayendo vida, me recordó a otro escenario donde hubo otro hombre que alguien lo condenó a morir de la manera más terrible, donde habían diseñado todo un plan
para desprestigiarlo, para torturarlo y para que muriera de la manera más deshonrosa posible. Y ese hombre es Jesús. También había un instrumento diseñado para él que era la cruz. Así como Amán había diseñado este poste, en su momento los romanos, los religiosos, diseñaron esta muerte de Jesús en la cruz para humillarlo. Pero en esa misma cruz, donde habían diseñado humillar a Jesús, fue donde Jesús ganó. Ahí fue donde Jesús venció. Esa cruz que ahora para nosotros representa la victoria de Jesús sobre el mundo, lo que representa que nosotros podamos reconciliarlos con el Padre. Allí mismo en esa cruz fue la cruz donde Jesús venció, allí donde se volvió vencedor. Y nosotros en esa misma cruz somos salvados, restaurados y somos vencedores del enemigo que vino a matar, robar y destruir. Ese instrumento diseñado para matar a Jesús fue donde murió el pecado y fue donde Jesús venció. Ahora, Dios puede hacer eso en tu vida y en la mía. Tiene el poder de convertir situaciones adversas en circunstancias que vayan a tu favor y en bendición para ti, y no solamente para ti, sino para todos, para otros, para los que te rodean, para tu familia. Y para finalizar, quiero contarte de que este libro, bien interesante, el libro de Esther, era un libro que tuvo así de no estar en el canon bíblico, porque los reformadores, entre ellos Martín Lutero, decía: hey, ¿para qué vamos a meter este cuento en la Biblia si aquí no nombran a Dios ni una vez? Si usted lee ese libro, que son pocos capítulos y lo invito a que lo lea, se va a dar cuenta que en ningún lado dice Dios. Se hace referencia remota a Él, pero no se lo nombra directamente. Y se dejó porque este libro muestra o narra la festividad. ¿Por qué es la festividad del Purim? O sea, los judíos hoy en día siguen celebrando el Purim como este día donde el pueblo judío iba a ser eliminado y fue salvado. Ellos todavía, hoy en día, el pueblo judío celebra el Purim. ¿Y saben qué, amigos? Sobre nosotros, sobre ti, sobre mí, sobre cada uno de nosotros también había un edicto de muerte espiritual desde el día del pecado original. En ese día donde Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento del árbol del bien y el mal, desde ese día había un edicto para ti y para mí de muerte espiritual, de separación con el Padre. Y para nosotros, los que creemos en Jesús, para nosotros que tenemos a Jesús en nuestro corazón, Jesús es nuestro cambio de suerte, es nuestro Purim. Fue el cambio, el día, en el sacrificio de Jesús en la cruz, donde nuestra suerte cambió y donde ese edicto de muerte cambió en vida. Y ahora podemos tener una comunicación directa con el Padre y podemos gozar de todos los beneficios y de todas las maravillas de ser un hijo de Dios. Así que, para responder la pregunta del inicio, ¿quién es este hombre que hasta las olas lo obedecen? Es Jesús, es Dios hecho hombre. Es el que con su sacrificio nos dio la posibilidad de ser hijos de Dios. Él es nuestro Purim. Él es nuestro día en el que la suerte nos cambió. Así que tu crisis no te define, ni define tus resultados. Solo Dios tiene el control sobre todo y Jesús inclinó ya con su muerte la balanza a tu favor. Ya Jesús ganó la batalla para ti. Ahora, si tú no estás pasando por este momento, si estás pasando por este momento, espero que estas herramientas hayan llegado a ti, que las internalices y que esto te pueda servir, porque lo importante de acá es que el mensaje que se comparte el domingo te pueda servir el lunes cuando ya tú te encuentres con tus retos. Y espero que este mensaje te pueda aportar las herramientas necesarias para que tú los venzas y tú seas vencedor por encima de todo eso. En el nombre de Jesús. Ahora, también quisiera de que si no lo estás viviendo ahorita, amigo, y tú dices, bueno, eso no es conmigo porque yo no estoy en una situación catastrófica. Quisiera que te llevaras hoy en conciencia y fueras totalmente consciente de las veces en las que Dios te ha sacado de esas situaciones. De lo favorecido que eres, de lo amado que eres. De lo que Dios siempre te ha tenido en su mano. Y si tú puedes ser consciente hoy de eso, yo me daré por servido. Y este mensaje habrá cumplido con su cometido. Así que bueno, quiero que te pongas de pie para que podamos orar todos y darle gracias a Dios por su sacrificio, a Jesús por su sacrificio en la cruz. Y saben, nosotros solemos pensar de que estamos a merced del caos del mundo, pero siempre Dios es el que tiene el control.
Y si tú estás pasando por algo difícil, o si tú necesitas hoy recordar de aquellas cosas de donde Dios te ha sacado, yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí y hagas una oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este momento, Señor, y gracias por cada vez, cada oportunidad donde tú has cambiado las condiciones de condenado a favorecido. Gracias por cada una de esas crisis de las que nos has sacado. Gracias, Señor, incluso porque en este momento difícil de mi vida yo puedo contar y puedo saber de que tú estás allí conmigo. Y gracias, Jesús, porque en esa cruz fue donde nosotros obtuvimos libertad plena, pero la libertad de verdad. Gracias, Jesús, porque tú fuiste el cambio del edicto que había de muerte sobre nosotros. Gracias, Señor, porque siempre has estado allí con nosotros en medio de nuestra tormenta y porque tienes el poder de calmarla simplemente con tu palabra. Te pedimos, Señor, de que nos sigas mostrando tu presencia claramente en nuestra vida y que cada día podamos ser más conscientes de tu acompañamiento con nosotros. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre. Salvarse, derramaste ahí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Quiero darte las gracias si estás acá y si es primera vez que vienes, bienvenido a tu casa. Y si tú te llamó la atención todo esto y tú dices, hey, yo también quiero tener una relación con el Padre, yo también quiero tener a Jesús de mi lado, también quiero poder tener una relación con Él, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo acercarme. Yo quiero decirte de que Jesús vino hace más de 2000 años y murió en una cruz por tus pecados y por los míos, por los de antes, por los de ahora y por los de siempre. Así que si nunca has hecho la oración de fe y hoy te sientes en tu corazón el deseo de hacerlo, quiero que me acompañes en esta oración. Y ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por nuestra vida. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias porque te puedo reconocer hoy como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque te puedo dar hoy el control de mi vida, Señor, y que hagas con ella lo que tú sabes que puedes hacer, que siempre va a ser mejor que mis planes. A ti entrego mi vida, pongo en mis manos mis proyectos, en tus manos mis proyectos, y te doy las gracias, Señor, porque me das la oportunidad y me has buscado a este momento, porque este momento no ha sido de casualidad, porque muchas de las cosas que he vivido me han traído hasta ahora hasta aquí. Y te doy gracias, Señor, porque me das la posibilidad de acceder al amor del Padre. A ti entrego mi vida y te reconozco como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si disfrutaste de este mensaje y fue de bendición para ti, recuerda que puedes darle like, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido y, ¿por qué no?, puedes compartir este video con otras personas que quizás también necesiten escucharlo. Así que nos vemos la próxima vez.